¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que titulamos Platiquemos con. Y hoy tenemos un gran personaje, una chica muy interesante que se enfoca mucho en el tema de la espiritualidad, la psicología positiva y practica y enseña lo que viene siendo uno de los primeros sonidos que existieron en nuestro plano, nuestro universo, que es el gong. Con ustedes, Yama Aguilar. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. gracias José. Un gusto estar aquí contigo. Igual. Gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué has hecho de nuevo? ¿Ya cuánto que no te veo? ¿Como un año? No tanto. No, yo creo que unos 6, 7 meses que no nos vemos, ¿no? Más o menos, no es tanto. Sí, Pensé que era más. no. ¿Cómo estás? Veo que tienes un programa en una radio, ¿no? Sí, Que se así llama es. Positiva. Positivamente. Sí, en Positivamente. Radio Nayarit, Nayarit Multicast, todos los jueves a ¿Y las cómo 6 de te la va? tarde. Bien, fíjate que es un programa muy divertido para nosotras que lo hacemos, parece que a la audiencia también le gusta. Hablamos de todo, psicología positiva, parejas, infidelidad, sexualidad desde el enfoque del tantra, meditación, terapias alternativas, recomendamos libros y pues nos la pasamos bien, Ahí entonces... platicando. Son varias personas. Sí, sí, por lo regular estoy yo al frente del proyecto y Claudia Amaro, y nos van acompañando pues amigas y compañeras, Celi, por ejemplo, a veces Marilina, que viene de Argentina, Dale, qué chingón. sí, Yara, que también es una maestra que nos acompaña seguido. Entonces, bueno, ahí vamos alternando la plática y la verdad es que se pone muy divertido porque pues ya entre varias personas desmenuzar un tema te da como que diferentes perspectivas, Claro, y ¿no? que acá cada quien lo hable a como lo entienda, pues, y Sí, eso o está, como lo está vive, chingón, es como lo o vive, como lo vive. exactamente. Sobre todo como lo vive, ¿verdad? Sí. Oye, sí, ¿y cómo fue que llegaste a este tema, a estos temas de la espiritualidad, de la Ujú. psicología positiva? Híjole. ¿Cómo Ujú. fueron tus acercamientos desde adolescente, desde niña? ¿Andabas como experimentando este tipo de Fíjate cosas? que ¿O cómo fue tu sí, encuentro? sí, 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 pero fue más, o sea, obviamente de niño uno busca, ¿no? Claro, Yo de niña tuve mucho contacto con el mar, ok. con la naturaleza y eso me gustó mucho. Y eso como que me daba esa sensación de paz, de serenidad, de disfrutar, ¿no? Del todo. Después me fui a Ciudad Grande, de Nuevo León, en San Nicolás, estuve años allá. Guadalajara también viví mucho tiempo y ahí como que me desconecto un poco de esa conexión, digamos, de infancia, pero tuve algunos episodios de vida como todos, ¿verdad? Claro. Complejos. Fallece mi mamá de un paro respiratorio, deja a mi hermano de 11 años y yo con 20 de edad, entonces me lo tuve que llevar a vivir conmigo. Y bueno, es un cambio así enorme y es donde empieza mi búsqueda, porque sí me cuestionaba mucho qué era lo que realmente nos hacía sentirnos bien, porque obviamente después de tanto problema te sientes cucaracha, ¿no? Porque dices, bueno, ¿será que la vida es esto? Y siempre en mi mente estaba el hecho de esto no puede ser tan jodido, ¿no? Claro. Debo encontrar algo más y voy a buscarle por donde le di. Entonces empecé a meterme a temas de espiritualidad, leyendo mucho, temas de vidas pasadas, todas estas técnicas hinduistas y budistas. Empecé a practicar meditación vipassana, que esa desde hace años que la practico. Caí en la psicología positiva, por fortuna. Y bueno, me empecé a documentar hasta que ya pude estudiarlo. Carísimo, estudiar psicología positiva, porque en México no existe. Pero bueno, empezamos ya hace casi 15 años esto. No, ya tienes toda una experiencia dentro del Sí, campo. ¿Y sí. por qué el tema de la espiritualidad? Normalmente cuando las personas se sienten vacías, o lo hablaré como en primera persona, cuando nos Sí. sentimos vacíos, habitualmente acudimos como al tema religioso, Sí. a hacerte cristiano, a hacerte, sí, pues más que Ujú. nada como acercarte a ese tipo de religiones que Sí, también es donde pues ya gente encuentra como su paz, ¿no? Su camino. sí. ¿Por qué no tuviste estos acercamientos antes de entrar 100% a lo tuyo o fue algo O fue directo. ajá, que ignoraste? No, Esto no sí me tuve que gusta. hacer una escala técnica en el cristianismo, con una familia que me dio mucho amor y pues sí, mucha cercanía, una familia de Guadalajara, y ellos me acercaron al cristianismo. Mira, cuando somos espíritus libres, la religión te queda chiquita, sea la que sea. Claro. Porque hay una serie de dogmas que hay que seguir, algunos protocolos. Reglas, política Sí, dentro de la iglesia. exactamente. Entonces la verdad es que eso la verdad siempre me ha quedado muy chiquito. Y pues no, o sea, muchas gracias por toda la enseñanza. Aprendí a leer la Biblia muy bien, muchas cosas, ¿no?
pero sí me retiré de la religión en todos los sentidos. Tuve por ahí un contacto con los mormones, con los testigos de Jehová, porque te digo, esta búsqueda de repente te dice, bueno, o sea, algo debe haber acá, ¿no? Claro. Pero sí estuve metida en el cristianismo, en lo que es el cristiano bíblico, como, ¿qué te diré? Como unos 2 años. Fue un buen tiempo. Sí, sí, pero no. Aprendí, agradezco, fue una etapa muy, muy buena y también muy dura de mi vida, me ayudó mucho, pero pues seguí mi camino y ya caí con todos los demás temas o sea, que te voy a decir, si habláramos de Dios, por ponerlo así, pues es que es un todo, ¿no? O sea, no lo Claro. puedes catalogar en una religión o en otra, porque a final de cuentas estamos hablando de algo universal. Ya. Entonces Dios puede ser cualquier cosa en la que tú creas. Sí, de hecho muchas veces se comenta que nosotros mismos somos nuestros propios dioses. Exacto. Cuando yo era adolescente, como a los 13, 14 años, mis papás se hicieron cristianos y pues me desarrollé y crecí en una iglesia cristiana. Y quieras o no, parte de los valores del cristianismo están chidos, pues te Sí. van definiendo como persona en Sí. la actualidad. Pero siempre he sido yo muy inquieto y así como que, así, pero como que había cosas que no terminaban de convencerme. Entonces hubo una etapa donde yo tuve como problemas que no fueron problemas directamente de mi persona, sino de una manera indirecta, pero por esto que tú dices de las reglas, de los dogmas que uno tiene que seguir, pues también me terminaron afectando, que fue donde dije yo, o sea, si yo estoy tratando de vivir bien, de si tengo yo un ministerio, tengo un cargo, pues tratar Sí. de defenderlo y vivir a las reglas, porque no decíamos groserías, Sí. que No orar, tomas alcohol, no vas a no consumes fiestas. alcohol, no Ajá. puedes tener relaciones sexuales sin Sí. estar casado, Sí. que pues para mí era algo natural porque pues era con algo con lo que yo crecí. Exacto. Pero cuando yo voy y hablo este tema con el pastor, pues me dice que yo también tengo que tener como que te ponen a prueba. Sí. Entonces cuando te ponen a prueba dentro de una iglesia, te ponen como en la última banca y la neta dije, no mames. Sí. No, y fue cuando yo decidí alejarme de la religión o de esta iglesia y empecé como a investigar y me empezó a gustar esto de la espiritualidad y pues entendí que realmente no es como que Dios es como el Dios que nos van pintando, nos van enseñando, Sí. sino que Dios pues es todo, ¿no? Está en todas partes. Y pues yo lo veo como una inteligencia infinita, ¿sabes? Yo así, si Sí. alguien me pregunta quién es Dios, para mí Dios es la inteligencia infinita Exacto. y es mi concepción y mi concepto de un Dios. Sí. Y ya de ahí pues voy como aprendiendo otras cosas. Me gusta mucho lo del Tantra, ya lo había yo Sí. escuchado. El transmutar como la energía sexual se me hace muy interesante, Sí. pero es muy complejo, muy difícil, somos muy banales. Ajá. Y también los procesos como sí, las etapas que uno pasa, pues el cómo llevarlas, pues creo que estar bien contigo mismo es algo Exacto. chido, es algo fundamental como persona que te hace, a huevo que yo puedo. Sí, sí, sí. Empiezas a conectarte contigo mismo y empiezan a cambiar muchas cosas, ¿eh? Yo aprendí esto hace muchos años. Todo cambia de adentro hacia afuera. O sea, si tú no logras tener una conciencia plena de quién eres, qué quieres hacer, hacia dónde vas, cómo te sientes, es bien difícil que encuentres un camino óptimo para Sí, ti. pues no sabes a dónde ir, no sabes. Exacto. La vida está llena de caminos y elegir uno está muy cañón. Y Sí. si no tienes como definido a dónde vas, pues no, es Sí. muy difícil encontrar un camino. Agarras un camino y luego no, te regresas y agarras otro, pues nunca Sí. llegas a ningún lado. Exacto. Y a veces son caminos que alguien más nos recomienda de acuerdo a su experiencia de vida. Entonces, a veces son caminos recorridos por otra persona, pero esa persona no somos nosotros, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahí hay como que un choque. Claro. Aunque una de las cosas que creo es que todo sirve. O sea, si Sí. ya recorriste 80 caminos y ninguno es, bueno, ¿cuál es la experiencia de todo eso y cuál es el camino que realmente quieres recorrer? A lo mejor ahí ya sabes que no te gusta. Así es, la misma experiencia nos va formando y nos Así va es. enseñando. El problema o el pedo aquí es de que muchas veces esa misma experiencia que ya tuvimos la vamos a tener y a tener y a tener y dices, no mames, que no aprendes, cabrón. Sí. Entonces dices como que no. ¿Cómo fue que se me hace interesante lo del gong? Ándale. ¿Cómo llegas ahí y cuál es lo que ocasiona en una persona el experimentar este tipo de... Ok. Fíjate que yo tuve contacto con el gong hace como 10 años. Okay. A través de una amiga que es maestra de gong y a través de las meditaciones de Kundalini, de Vipassana, que te digo que practico desde hace años, nos va llevando a un entendimiento tan profundo, como decía Nikola Tesla, todo es vibración,
pero espiritualmente entiendes, vives y sientes que todo es vibración. Claro. Tus emociones, tus pensamientos se convierten en vibración. Entonces el gong es un instrumento de vibración que emite diferentes frecuencias sonoras, o sea, sonido y vibración, que tienen un impacto físico, emocional y espiritual en las personas. El maestro, digamos, ícono de esto a nivel internacional ya murió, fue Yogi Bhajan, precisamente un líder de Kundalini Yoga, y él es el maestro que nos ha dado, digamos, las pautas a nivel internacional de cómo se mueve, ¿no? Cómo se enseña, cómo se hace, bajo qué protocolos, aunque la técnica viene ancestralmente desde el budismo tibetano. Entonces, en particular el gong que yo tengo se le denomina tam tam porque hay de diferentes tipos. El tam tam es un poco más plano, su vibración es un poco más profunda. El impacto en las células es un efecto vibratorio. Tiene, por ejemplo, físicamente un proceso detox. Imagínate que te sacude las células y te saca tus toxinas, ¿no? Pero emocionalmente te hace lo mismo con las emociones. Pero conscientemente, o sea, todo tu sistema de conexión espiritual lo purifica. Entonces el gong es un instrumento de sanación. Por ejemplo, cualquier persona puede realizar este tipo de, ¿cómo se le llama? Pues sí, de hecho ¿Son como talleres o...? No, se llama terapia, así se como llama. una terapia. Terapia de vibración y sonido. Te tienes que preparar, Sí, estudiar, o sea, no puedo yo preparar. pedir uno por Amazon y ponerme a dar... Puedes hacerlo porque se lo venden a cualquier persona. El asunto es que no vas a saber usarlo y como vas a mover vibración, puedes generar infinidad de cosas en tu entorno a través de esa vibración. Es un proceso de formación. Yo tuve la posibilidad, y lo agradezco mucho, que esta amiga me abrió las puertas dentro de uno de sus procesos de formación, pero después me seguí capacitando. Entonces, mi amiga fue como que el parteaguas, Sharon Mireles se llama, y de ahí fui a dar con maestros de España. Entonces, ya tengo así como que los perfiles muy claros, hice mi unión de toda esa información. Y aunque hoy hay un boom, ¿no?, del tema espiritual, mucha gente maneja vibración y sonido sin estar capacitado. Y eso es un tremendo, yo lo quiero llamar como error, porque el mover una vibración intencionada equivocadamente o sin intencionar inclusive, te puede dañar. Sí, es como cuando estás charlando con alguien y sin darte cuenta, sin querer, mueves esas fibras sensibles que pueden ocasionar un problema en esa persona en un corto, mediano o largo plazo por algo que desconocemos. ¿Y la persona que asiste a esas terapias lleva como algo antes de practicarlo o sí, por lo regular yo lo que recomiendo es que lleguen, por ejemplo, de 4 a 6 horas sin comer. En ayuno. Ajá. Después del gong hay que tomar agua, hay que disminuir todo lo que tenga que ver con alcohol, por lo menos 3 días, alcohol, azúcares, Coca-Cola, etcétera. Pido, por ejemplo, que se mantengan muy hidratados por esto del proceso detox. Generalmente, después del gong hay cambios físicos, o sea, empiezas a orinar más, duermes mejor. Hay gente que le va de la fregada y le duele la cabeza y le saca todos los dolores. ¿Pero por qué? Porque hace rato decía, somos muy terrenales, ¿no? Y de repente nos vamos desconectando tanto que no escuchamos a nuestro cuerpo. Y el gong te alinea. El gong te alinea. Entonces, si hay algo que tú tienes mal, que nunca le has hecho caso a tu cuerpo, el gong te lo va a sacar y te va a decir, mira, esto es lo que hay que arreglar. Te lo proyecta. Ajá. Entonces, es una etapa. Por ejemplo, hay gente que duerme mejor, que descansa mejor, agudiza mucho la mente, lo que te hace, como te descomprime el disco duro, digamos, te da mucha información y puedes trabajar muy rápido, te hace más analítico, o sea, te da muchas cosas positivas mentalmente, emocionalmente también te equilibra, pero pudiera ser que esos 3 días después de tu primer sesión de gong, sí te sientas mal emocionalmente. Sí, es parte de adaptarte, ¿no? De irte adaptando. ¿Y ese tipo de terapias son dirigidas? O sea, ¿son dirigidas a problemas en específicos? Puede ser. Más como general. O sea, si alguien tiene un problema en específico, puede acudir contigo y por medio de una previa entrevista tú ya vas... Sí, órale, totalmente. Puede ser un problema específico o puede ser en general. Si tú llegaras, por ejemplo, un día y dijeras, oye, ya, hagamos una sesión de gong, ¿no? Y tú no me dices que quieres trabajar, ni qué tienes, ni nada, entonces el mismo gong a través de la vibración puede empezar a mover en ti lo que hay que trabajar. Como las emociones o esos demonios internos que tenemos ahí. Exactamente. Ajá, sí. Entonces yo ya puedo sentir porque ocurre algo. Imagínate que empieza dentro de esta vibración y sonido, se hace un diálogo entre la persona que está recibiendo la vibración, yo que lo estoy tocando y el gong mismo. Entonces hay una conexión energética
y vibratoria que yo estoy percibiendo, que siento el gong, es como si yo quedara en medio, ¿no? Entonces esas frecuencias vibratorias a mí me permiten sentir lo que tú estás sintiendo. Como un medium Ándale, sí, no más que en en vibración. vibración, ¿no? Qué Sí, chingón. ajá. Este tipo de... Me voy a saltar, ¿no? Sí, Del sí, gong sí. a los mediums. Tú dale. ¿Cómo es que una persona, porque creo que no cualquier persona puede ser un medium, ¿no? Porque es No. como que un espíritu de otra parte o las energías se apoderan de ti y comunicas a la persona... O cómo es que funciona ese tipo Fíjate de que conceptos. la parte general, te pudiera Ajá. decir que todos tenemos, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, la capacidad de desarrollar esta característica de la mediumnidad que le llaman, ¿no? Que son como dones, ¿no? Creo que los humanos venimos con dones y hay que irlos Exacto, desarrollando. desarrollando. El asunto es que depende de tu nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con eso? A tu nivel de conexión contigo mismo, a tu nivel de espiritualidad, a tu nivel de autoconocimiento. O sea, si eres una persona muy desconectado de ti mismo, es bien difícil que tú tengas la habilidad para conectar, porque eso no es otra cosa más que poder conectar con otros planos. Experiencias así hay muchas. Te puedo comentar, por ejemplo, la de Esther Hicks. No sé si has escuchado de No. Abraham. Abraham, ¿qué? Luego así se llama Abraham, es una entidad no física. Ok. Bueno, Esther y Jerry Hicks son una pareja de Estados Unidos. Ya murió Jerry hace como 2 años, pero queda Esther. Y ellos en una sesión de meditación común y corriente, Esther empieza a tener como que una conexión espiritual, como que le daba información, ¿no? Entonces ella como, pues, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Y ya se me botó la canica y le dice al marido, no, siento que aquí hay algo raro, ya no quiero meditar. Entonces la persona que los guía en la meditación le dice, no, sí, sigue meditando porque si te está llegando esa información hay algo que tú debes Sí, pues es el aprender. punto de la meditación, quiero pensar, ¿no? Como el entender cuál es el Sí, siguiente paso dentro de eso. exacto. Pues resulta que esta chica recibe una conexión, espiritualmente hablando, de una entidad no física que se autodenomina Abraham. Okay. Y ellos le ponen su apellido, Abraham Hicks, ¿no? Pero es Sí. Abraham. Y le da mucha información que hoy está en YouTube. Esta pareja se dedicó a dar conferencias hablando de estas enseñanzas de esta entidad no física. Y ellos narran, o sea, eran una pareja común y corriente de Estados Unidos con un trabajo, con una vida normal. Lo único que hacían diferente era ir a meditar. Y en esa conexión meditativa reciben esta información. Hoy por hoy, pues obviamente ya nada más dan conferencias y demás. Tiene un libro muy bueno que se llama El Vórtice. Okay. Y esa enseñanza nos lleva a entender que todos tenemos la capacidad, sí sabemos usar las herramientas que ya se nos dan, ¿no? Yeah. Hay un que fue como de los primeros que se llama Alan Kardec, no sé si lo ubiques. No me suena. Bueno, él creo que escribió el libro de los espíritus, los Ok, mediums. ok. De hecho, creo que hay una hasta serie en Netflix En de esto, que Netflix, era ok. era un maestro y él se sale de dar clases porque quieren imponer como la religión dentro de la Ok. escuela y entonces él no estaba de acuerdo como que contamináramos a los niños, ¿no? Sí. Entonces, en ese lapso que estaba pasando eso, Ajá. era cuando como que los espíritus se estaban manifestando de una Ah, manera. ok. Entonces este chico o esta persona quería encontrar una respuesta científica. Entonces va a una de esas pláticas y dentro de esas pláticas se le aparece, bueno, por medio de un meme le dicen que él en su vida pasada era Alan Kardec. Entonces este chico Ah, empieza como a estudiar todo este rollo, hace libros de medios, de espíritus y como que sí. te va dando el contexto. Algo así, no estoy muy seguro, pero creo que por ahí va la Por ahí historia. va. Ajá. Bueno, historias así hay muchos. Está, por ejemplo, no sé si has escuchado el curso de milagros. Así se llama el libro, un curso de milagros. Es más o menos lo mismo. O sea, una chica normal que trabaja en una oficina, etcétera, etcétera, y empieza a recibir información también de alguien y le dicta este libro que se llama Un curso de milagros, que se ha vuelto muy famoso en los Perrísimo. últimos años. Entonces, ese libro es un curso tal donde te habla mucho de Dios, te habla mucho del poder espiritual, pero te habla mucho también del desapego. Por ejemplo, una de las clases que nos da el libro es nada significa nada. Ok. Entonces, desde ahí, por ejemplo, nada significa nada es Nada. nada. Y Pues en dentro de ese realidad, nada te lo explica y dice, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu carro, ni tu casa, o sea, esto es nada. sí. Sí, es que al final del día somos nosotros y ya, ¿sabes? Hace Ay, mucho un amigo me dice, es que para ayudar a alguien más, primero tienes que estar bien tú mismo, contigo mismo, y sí. tú mismo, y ya después lo demás. Pero también creo que hay un problema, que cuando las personas llegan a ese punto de tener un desapego, Ujú. se vuelven tan solitarias que terminan como siendo, o sea, pues, Una como que no te célula por ahí. importa, Ajá. ajá.
Entonces eso dentro de la sociedad pues es mal visto, ¿no? Como de Claro. que, entonces son como puntos de adaptación donde los humanos estamos aprendiendo. Y ahorita que hablabas del boom espiritual, que fue a consecuencia de la pandemia, que todo el mundo empezó a hacer este tipo Sí, de cosas, pues hay una desinformación total y global de este tipo de cosas. Entonces dices, no seas mamón. He visto yo videos de gente hablando cosas que nada que ver o que confunden conceptos con otras ideas y dice, sí, o sea, vato, date cuenta, o morra, date cuenta. Sobre eh, todo, veo mucho de este tipo que quieren llevar como lo de los géneros, gustos sexuales al ramo espiritual cuando al final del día no tienen nada que ver, porque el gusto sexual pues creo yo que es algo más físico, ujú, más humano, y en el tema espiritual pues eres más como tuyo interno, tu Atman el que te sí. hace. Creo que le has dado un tema bien complejo, José, porque efectivamente la pandemia nos marca un antes y un después de nuestras vidas, en todos los ámbitos. Claro. Ejemplo, y no, con un tema no tan espiritual, pero que tiene que ver, hoy por hoy en Europa se está dando algo que se llama la gran renuncia. No sé si lo has No. escuchado. Después de la pandemia, regresa la gente a su vida normal, ¿no? A una oficina, a un trabajo, a una rutina. A Y la lo que ya gente, estaba establecido, pues. sí, y la gente empieza a renunciar. O sea, yo no quiero estar aquí, yo no quiero mi trabajo, ya me di cuenta que no lo disfruto, prefiero hacer lo que estuve haciendo durante la pandemia, que a lo mejor realmente mucha gente encontró lo que realmente venía a hacer, ¿no? Entonces, se está dando este fenómeno en Europa, la gran renuncia. La gente está dejando sus trabajos para irse a emprender la cosa que quería, para seguir sus sueños, para trabajar desde casa, que eso fue lo que se nos enseñó y que hubo tanta resistencia a Sí. nivel mundial, o sea, de agárrate un aparatito y desde ahí trabaja, ¿no? Entonces ahora el mundo está cambiando, nos guste o no nos guste, y el tema espiritual va implícito. Hay mucha información muy útil sobre este proceso de canalizaciones, como decías, guías espirituales que también unos reales, otros imaginarios, pero hay mucho proceso muy útil que sí nos puede ayudar. Personalmente, tengo ya mis líneas muy definidas, ¿no? Pero, por ejemplo, YouTube no todo lo que nos dice es bueno. Más que nada no es YouTube, más que nada es la persona que está detrás del canal de Bueno, YouTube. ok, si lo vemos así directamente, sí, la persona que transmite, porque como bien dices, bueno, yo estoy aquí platicando de un tema en el que yo creo que yo vivo, pero en el que me he documentado. Y a veces no pasa así. A veces por como se me ocurre y un día me levanto y digo, ah, sabes que yo ahora soy coach espiritual. Que somos repetidores. Sí, Pasa mucho en el tema de los coach, exacto. independientemente sean de tema espiritual, no del tema espiritual, Ujú, que van repitiendo lo que escucharon de alguien más. O también pasa mucho en los colectivos. Yo ujú, veo mucho el tema ahorita del género, ujú. que más que opinar porque saben ellos, porque investigaron, no, lo están haciendo y diciendo y hablando certezas que son demasiado bobas, que no Ajá, tienen nada que ver, pero lo dicen porque vieron a artista A o artista B diciendo, entonces más bien se convierten en un seguidor de lo que dijo el artista A, pero el artista A lo vio en otra persona y exacto. nunca se documentaron realmente y a consecuencia de pues se hace como todo este escándalo social en el cual estamos ahorita pues envueltos Inmersos, todos. inmersos. Y dices, o sea, no, no es así. Y el otro problema de la moneda, la otra cara de la moneda es que en el tema este de feminista, por así Ujú, decirlo, que es un tema pues delicado, o sea, está tan apoderado por colectivos pequeños ujú. que el otro colectivo, el que dice, oye, pero lo que está diciendo no es cierto o no es así, o sea, hay puntos que sí son válidos, otros que no. No se animan ni a opinar porque rápidamente, pues este colectivo es, o sea, como que polariza Sí. a la persona y termina siendo mal. Y entonces llegamos a un punto donde los que probablemente tengan la razón no se animan a hablar y pues estamos viviendo en un punto donde esa desinformación se les sigue dando a personas que siguen a este tipo de personas y Exacto. pues vamos viviendo en un mundo que dicen, no, no es así. Sí, a final de cuentas seguimos lo que creemos, ¿no? Pero no se trata solamente de seguir lo que creemos. No, eso lo sabes tú, lo sé yo y quizá lo sabe mucha gente, pero hay gente que no. Porque al final de cuentas es la dualidad que también tenemos, ¿no? O sea, hay muchas personas que se mueven hablando de que no se han encontrado, no saben quién quieren, no saben qué quieren ser o quiénes son realmente, siguen cualquier cosa que les late, buscando estos Ujú. caminos con los que empezamos hablando, ¿no? Entonces, ¿se vale? Sí, sí se vale, porque a lo mejor es parte de su camino, de su experiencia, pero a final de cuentas tenemos algo muy bueno, nuestra capacidad de elección. Pero ¿cómo eliges si no sabes Que qué elegir. elegir? ¿No? Sí, desde ahí partimos.
Sí, o sea, lo entiendo, pero sí es algo como que Pero yo... te genera sí, tu me shock, genera mi ajá, shock. Porque ajá. digo, o sea, ay, no. Deberíamos de tener más conciencia de lo que estamos haciendo, inclusive está diciendo. Ahora con esto del podcast, o sea, tengo que hablar más y muchas veces puedo decir Sí, incongruencia, pues, porque estoy a eso, pues como estoy hable y hable, puedo decir algo que no tuve que haber dicho. Pero pues es parte de, y una de las cosas sí. que yo siempre, ya lo he hablado con otros chicos, son las opiniones. O sea, nosotros podemos tener opiniones referente a algo, pero no por eso quiere decir que sea cierto. O que sea la O verdad, que sea ¿no? la verdad, Claro. tenemos que estar dispuestos a escuchar otras opiniones, otros argumentos, porque la opinión es bonita, porque podemos cambiar la opinión, y si la vamos a cambiar, pues que sea por algo más correcto, ¿no? Y que te va Sí. definiendo más pues como persona, y eso va a definir pues más el camino. Bueno, a ver, ¿correcto o incorrecto comparado con qué? En cualquier sentido. O sea, ¿qué es Con el correcto o qué progreso, es incorrecto? creo yo que en realidad no puede haber algo 100% correcto, pero creo que parte de ser humanos es mejorar nuestro entorno. Y Sí, muchas veces las decisiones que tomamos no es ni para mejorar ni nuestro entorno ni a nosotros mismos. ajá. Simplemente estamos siguiendo como algo que no lleva a un fin, pues. Sí, porque es lo que te digo, o sea, si tú estás desconectado y no sabes quién eres, vas a seguir cualquier lucecita que encuentres en el camino, ¿no? Y es muy difícil conectarse con uno mismo. Fíjate que yo creo que no. Yo creo que no, eso es lo que yo he vivido, pero la dificultad radica en bajarle el volumen a la caja, que luego les digo que es la caja loca, ¿no? Porque traemos millones de pensamientos durante el Sí. día. Sí. Entonces, nos hemos vuelto muy mentales. ¿Sí? Somos muy buenos escuchando nuestra mente, pésimos escuchando nuestro corazón y nuestras emociones. Y la verdad es que el equilibrio radica en las dos partes. O sea, inclusive biológicamente, nuestro cerebro tiene una parte que solo piensa y hay otra parte que solo emociona. Entonces, si logras conectar las dos, vas a poder tener una vida asertiva y equilibrada. Claro, como balancearte, ¿no? Exacto, porque la parte mental es analítica y es un mecanismo de defensa y es un mecanismo de supervivencia, y qué chido porque es nuestra brújula, ¿no? Donde entra el bueno o malo de lo que hacemos, que a final de cuentas esos son sistemas de creencias, es algo que tú crees que está bueno o malo, porque así se vive, porque es Sí. tu cultura, porque así te enseñaron, porque es tu religión, lo que fuera. Pero la emoción la sientes. Sí, es algo que se siente, Exacto. palpable. Y que te mueve. De hecho, la palabra emoción en latín es emovere, movimiento. Movimiento, ya. Entonces, es como, o sea, ¿cómo quieres tú seguir una brújula? Que es, en este caso, yo así lo comparo, una brújula que tú la puedes ver y es tu pensamiento que te dice le vas a dar para allá al norte. Cuando tu emoción te está diciendo, no, güey, Es al dale para sur. el sur. ¿Y tú crees que deberíamos ser guiados por las emociones? Yo creo que si puedes unir pensamiento y emoción, puedes Sí, tener una vida asertiva. sí, porque las emociones también muchas veces Sí, si no nos nos convertimos. pueden engañar. Exacto, no, nos podemos convertir en un animal, Sí, en algo muy primitivo, porque la emoción es primitiva. sí. Pues es parte como de las primeras cosas que el humano Claro. fue descubriendo y fuimos Sí, como estudiando. o sea, en la época de las cavernas, y eso está científicamente comprobado, toda la bioquímica humana que hasta el día de hoy tenemos, solamente era Sí, emoción, era porque con eso emocional. vivían. Sí, O sea, tenían hambre, iban, mataban, ¿no? Defendían territorio, iban, aquí mataban. es mío. Exacto. Y hoy por hoy, si te das cuenta, también hay gente en este mundo Sí, moderno que así vive. sí. Cuando ya estamos en una época donde tenemos que ser más razonables, pero tampoco tenemos que dejar de fuera la emoción, porque también el solamente guiarte por tu pensamiento Sí, y ser como muy estricto en tus planes, pues no, te convierte en alguien muy cuadrado, en muy alguien muy racional. racional, y entonces dices, no, güey. El punto Sí. es como ese equilibrio, pero es muy difícil llegar a ese equilibrio. Vuelvo a lo mismo. Radica primero en que te escuches. Necesitas saber quién eres. Si yo te preguntara, José, ¿quién eres? ¿Qué me dirías? No sé. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una buena pregunta, ¿eh? Me pones como en... Sí, pues ¿quién soy? Me considero un joven que Ujú, busca mejorar mi entorno tanto... Bueno, más que nada, busco mejorar mi persona para poder mejorar mi entorno claro. y poder seguir evolucionando como humanos. Ok. Así podría decirte que ese soy yo. Sí, o sea, para empezar es una buena definición. Pero fíjate, hay un tema que a mí me encanta, que es el sentido de la vida. Ok. El sentido de la vida es la razón de tu existencia. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? La complejidad radica en que cuando somos muy pensantes, te voy a poner un ejemplo, una carrera, ¿no? O sea, cuando salimos, no sé, de la prepa y
qué quieres estudiar, porque esos son los dogmas que nos han marcado, ¿no? O sea, primaria, secundaria, tu prepa y luego a ver qué estudias, porque así se sigue el caminito y debes seguirlo, ¿ok? Bueno, suponte que llevas ese camino y en la prepa no sabes quién eres. No, pues es cuando todo está ahí. Exacto, pero mentalmente ya hay una serie de información que desde niño has recibido. O sea, aquí en la familia todos somos médicos, o tienes que estudiar tal carrera para que te vaya bien económicamente, o no tenemos dinero para que tengas una carrera, estudia lo más barato que se pueda, o tienes que trabajar para, ¿sabes? O sea, toda esta información nos lleva por un camino mental. Y terminamos estudiando, muchos de nosotros, sobre todo los de la vieja guardia, como luego digo, algo de acuerdo a la condición. Claro. Y entonces eso sería lo que nosotros en psicología positiva denominamos un propósito de vida. Un propósito de vida es, ejemplo, una carrera, estas metas grandes que te cambian la vida, ¿no? Entonces, ok, yo ya tengo mi propósito de vida, que es ser ingeniero, mecánico, no sé, lo que quieras. Ese es tu propósito de vida, tener un algo que hacer. Bueno, el sentido de vida es cómo impactas en el mundo, ahorita que tú dices, cómo mejoras la vida de los demás, incluida la tuya misma, Claro. con ese propósito de vida. Yo lo ejemplifico así. Imagínate que tú estudias medicina, es tu propósito de vida, ¿no? Te gradúas y te empieza a ir bien. O sea, eres un médico exitoso, te casas, tienes tus hijos, o sea, todo esto que la sociedad nos dice, ¿no? Y va chingón. Pero llega el momento en el que dices, chis, o sea, como que algo le hace falta. Ok, ahora voy a hacer una especialidad. Chíngale la especialidad. Bueno, ahora quiero una casa más grande. Chíngale la casa más grande. Ahora quiero que mis hijos estudien en Europa. Órale, tus hijos a Europa. Pero empieza a crecer dentro de ti una sensación de vacío que dices, bueno, a ver, tengo mi pareja, tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, o sea, Lo que todo, teóricamente está bien, ya lo tengo. Y bueno, ¿y por qué fregados no soy feliz? ¿Por qué me siento este vacío? Ok, ese vacío es tu sentido de vida. Así es. Entonces, sí has cumplido tus propósitos de vida, pero ¿cuál es el sentido de lo que haces? Entonces, es como un paso más grande que engloba inclusive un tema espiritual, pero algo muy bonito que a mí me gusta es, por ejemplo, en este caso del médico, si yo le dijera a un médico, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pudieran ser muchos siendo médico. O sea, llevar la salud a alguien, inventar la cura de X cosa, eso sería un sentido de vida. O sea, yo estoy aquí a través de esta herramienta que pongo al servicio de los demás para hacer un mejor entorno. Ok, es como tener, es que muchas veces pensamos solamente en nosotros. Exacto. Porque es parte de nuestra cultura lo que tú estás diciendo, ¿no? Como establecer las primeras etapas, pues la primaria, la secundaria, te casas, bla, 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 bla. Y hasta cuando ya terminas todo, viene ese vacío que oye, pues esto no me está llenando. ¿No? Y es porque pues realmente no era algo que tú querías hacer o no has encontrado a dónde dirigir todo eso que estás haciendo, porque Exacto. quizás tu entorno, o sea, tú y tu familia estén bien, pero, o sea, con lo que tú estás haciendo, pues puedes aportarle más a la misma humanidad, que insisto y repito, parte de estar en esta tierra, porque hay gente que cree que estamos por estar, Sí. y argumentan y así. Yo creo que no estamos solamente por estar, sino que estamos para mejorarnos a nosotros mismos como humanos y seguir evolucionando y creciendo como, pues, De como acuerdo. humanos Sí, totalmente de acuerdo. y evolucionando y trayendo lo mejor hacia nosotros. Pero pues muchas veces lo perdemos, se pierde en el camino. Así es. Porque pues la vida ya humana pues nos tiene como reglas establecidas que tenemos que ir cumpliendo y si no las cumplimos pues la sociedad pues como que te mancha y muchas veces tenemos ese temor, ¿no? ¿Qué van a decir? No, Sí. yo no, yo por La acá. exclusión. Es que Sí. muchas cosas las hacemos por pertenecer. Y al primer lugar que siempre estamos luchando por pertenecer es a nuestro clan, nuestro sistema familiar. O sea, si yo soy diferente a mi sistema familiar, me van a excluir. Y es un mecanismo de supervivencia, muy subconsciente. Y emocional. Sí, sí, totalmente. Pero, o sea, si toda mi familia, ejemplo, ¿no? Si toda mi familia son médicos, si a mí ya me dijeron que soy médico, pues me chingo y soy médico, porque aquí así es lo que hay, ¿no? Si yo quiero ser músico, quiero ser artista, quiero ser lo que fuera, me van a decir, de eso te vas a morir de hambre, ¿qué va a pasar con la imagen de la familia? Bla, 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 bla. O sea, son sistemas de creencias Así que al es. final de cuentas tenemos arraigados, ¿no? Así es. Entonces, está, ¿qué te digo? Siento que es un tema complejo, pero que a la vez es muy sencillo. Necesitas bajar tus barreras para que puedas entender
¿Qué camino puedes elegir si logras conectar las piezas? Claro. Y otra de las cosas que también es importante es el aprender a estar solos. Creo que es el primer Ah, paso para claro. poderte encontrar. Sí. El poder estar solo. Porque, ay, no sé, cuando yo inicié a experimentar como vivir solo y así, pues era como que muy complicado. Sí. Siempre trataba como de entretener mi mente con la tele, con el Con teléfono. amigos, con fiesta, con Ajá. tal. Sí, es lo más normal. Y ahorita en la actualidad, la neta, yo me la paso muy a gusto conmigo mismo. Sí. O sea, que digo, platico conmigo mismo. La otra vez estaba investigando en internet y hay gente que jamás ha hablado consigo mismo. O sea, sí se escuchan, pero no tienen esa conversación. Yo me meto a bañar y yo estoy hablando y me regaño. Yo, oye, Guadalupe, estás pendejo que esto no tuviste que haber dicho, o esto no lo tuviste que hacer, Sí. o haz esto. Y pues interactúo conmigo mismo. Y desde que empecé a interactuar así, Ujú. como que si realmente fuera otra persona, he tomado mejores decisiones, Sí. no sé. Y aparte, pues que ya venía con la idea esta de Dios, pues aprendí a ayunar y de repente pues me avento mis ayunos con objetivos, ¿no? Exacto. Porque una cosa, o sea, yo tengo que 2 años practicando un ayuno intermitente, Qué bonito. pero de repente yo digo, bueno, hoy voy a darme un ayuno sexual y Ajá. duro 1 mes, 2 meses sin tener relaciones, pero lo hago con un propósito, con un fin. Sí. O he intentado tener ayunos de palabra, pero es muy complicado por mi trabajo, pero Sí, claro. creo que es un experimento que me gustaría hacer. O sea, Te voy a recomendar que te vayas a un curso de meditación Vipassana. Vipassana, ¿ok? Ajá, son gratuitos a nivel mundial, es una organización mundial que ya es muy antigua. De hecho, la puedes googlear, es Muy dama.org, bien. ahí en todos lados. Aquí en México hay una sede que se llama Dama Macaranda, está en el Estado Dama de Maca, México, Malinalco, Estado de ok. México. Es la meditación que yo practico desde hace años. Y empiezan los cursos de 10 días, ¿no? ¿Qué son 10 días? Un proceso de autoconocimiento profundo, donde el día cero se marca el noble silencio. ¿Qué es el noble silencio? No hablas No hablar. con nadie. Y te puedo decir por experiencia propia, yo ya tengo años haciendo esto, generalmente lo hago cada año, este año no lo hice, pero hice otras cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? El día 1, tu mente empieza a decirte, ¿qué? ¿Cómo que no puedo hablar? ¿Pero por qué? ¿Quién me dijo? Este güey, ¿quién es para decirme que no puedo Que hablar? no puedo hablar. No, empieza tu ego así como que, Ujú. ¿qué? O sea, estás mal. Claro que puedo hablar porque yo quiero, ¿no? Y luego te duermes, porque hay que dormir temprano, 8:30, 9 de la noche, para pararte a las 4 de la mañana, que es la primera meditación. Y te paras a la mañana y lo primero que te empieza a decir tu mente es, no mames que a las 4 de la mañana, o sea, qué pinche necesidad, ¿no? Pero bueno, llegas a la sala de meditación del ashram, te sientas, porque es sentado en esta posición, ya sabes, de Buda, y todos en el piso. Y empiezas, llega el maestro, maestro, y está cada quien, estamos segregados por bloques, pero al final, al principio se pone la maestra, el maestro de cada grupo, y empieza un mantra o alguna clase del maestro, digamos, ícono de esto, que se llama SN Goenka. Y entonces nos dice, por ejemplo, la atención plena, la respiración, el aquí y ahora, todos estos conceptos desmenuzados, ¿no? Y tu mente empieza a revelarse. Empieza a decirte, ¿qué pinche necesidad tengo yo de estar aquí? Sentado a las 4 de la mañana en el piso, con frío, sin hablar. Y además, porque obviamente la dieta es vegetariana y muy poquito, o sea, una comida muy, muy básica, ¿no? Que no te vas a morir de hambre, ni de sed, ni de nada, pero esos 2, 3 primeros días es una lucha constante contigo. Donde la mente te está chinga y chinga, no puedes hacer esto, pero ¿por qué no puedo? Te dan un horario para bañarte, como no hablas, hay una hoja pegada en el baño y ahí tú pones a qué horas te vas a bañar y fulanito y perenganito. Entonces, si tú pusiste que te bañas a las 6 de la mañana, te chingaste porque todos los 10 días te tienes que bañar a A esa las hora, 6 de la mañana. porque está agendado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y vas aprendiendo a esto que acabas de decir. Llega el momento en el que hace cuenta que entraras como un vacío de boom, no hay nadie, solo yo, y tu mente baja el volumen y te empieza a hablar de cosas más profundas. Te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, sí te duele el trasero de estar sentado en el piso 10 días, ¿verdad? Claro. Pero llega el pinche día que ya no hayas como sentarte. Pero hay un momento en el que te desprendes de esa humanidad, de esa queja constante, y empieza tu mente a sacarte todas las respuestas que has estado buscando en años. Gracias al silencio. Gracias al ver las cosas sin juicio. O sea, esto es esto, chido.
No me importa si es blanco, si es amarillo, quién lo usó, cómo lo usaron, para qué lo usaron. No me importa, es, punto. Entonces, cuando yo empiezo a ver esa simplicidad de la vida, de hecho, el primer Vipassana que yo me lo tomé con frío en una casa de campaña, porque yo llegué bien valiente, ¿verdad? Yeah. Una casa de campaña debajo de un árbol, con madre mía, que hay unas pinches tormentonas, José, que nunca se me metió el agua, pero ya sabrás, la casa se apachurraba así toda, y luego el frío, y párate a las 4, y bueno, o sea. Toda una aventura. Sí, pero te enriquece mucho, porque te enseña a callar tu mente. Y la mente, de verdad, cuando tú logras conectarte y cierras la boca, te dice cosas valiosas. Claro. Y saca toda la basura que haya que sacar, y entonces, al ¿qué te digo? Al día 8, 9, pues no levitas, ¿verdad? Pero por lo menos ya sacaste un montón de basura. Sí, es lo bonito del cuerpo y de la mente humana que se adaptan a las situaciones, y eso es algo que, no seas mamón, es algo muy, 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 muy magnífico de nosotros como humanos, y que muchas veces no prestamos atención, ¿no? Simplemente al tacto, al escuchar, a disfrutar, el sentir, claro. y como es algo que diario pasa por nuestra vida, pues lo vemos como, pues es normal. Ajá. Pero es muy bonito como el entender eso, el poder tocar a alguien, el poder platicar con alguien, el transmitir, el escuchar, ¿no? Muchas cosas muy bonitas. Oye, ahorita que me decías al inicio de las vidas pasadas, yo siempre he tenido mis dudas sobre las vidas pasadas. Sí. Aunque me considero un alma vieja probablemente. Ok, hay manera de saberlo. Ajá, a eso voy. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de las almas viejas? En mi caso, yo tengo gustos por cosas raras, sobre todo en ciertas épocas. También siento atracción por diferentes libros que son basados en ciertas épocas. Sí. De repente llego a conversar y parte de mis ideas son basadas en esas épocas. Probablemente era porque, pues, quizás existía en aquellos tiempos. ¿Por qué es que nos pasa esto como humanos? ¿Y por qué no tenemos una retención 100% de la información que teníamos en aquel lado? Ok, te voy a poner dos escenarios. El escenario espiritual. Esto hasta el día de hoy se lleva a cabo en el Tíbet. Por ejemplo, el Dalai Lama es la reencarnación del, ¿sabe cuánto décimo Dalai Lama, ¿no? Son enseñanzas espirituales principalmente tibetanas, hinduistas. Algunas inclusive traen por ahí alguna corriente religiosa, el cristianismo, donde decimos la reencarnación existe, pero no como nos la han contado. Esa es la parte espiritual. La parte científica te la voy a contar a través de un psiquiatra que se llama Brian Weiss, que tiene su hospital en Florida, una atención hospitalaria para enfermos psiquiátricos en Florida, donde él desarrolla una técnica meditativa debido a una paciente que después de que le inventa en 1000 tratamientos posibles, la paciente no mejora, al contrario, empeora. Él va y hace unos cursos de meditación para él mismo, y alguna información que él obtiene de origen espiritual, creo, me parece que en la India. Regresa a Estados Unidos y su paciente cada vez peor. Total que dice, voy a usar estas técnicas porque creo que puedo accesar a su subconsciente y poder cambiarle el chip para que la mujer se mejore, ¿no? Resulta que entra al subconsciente y empieza a encontrar información a través de la meditación, proceso de regresión, que efectivamente, o sea, la señora estaba atorada subconscientemente en otra época, hace no sé cuántos años, y él empieza a documentar y empieza a apuntar. Hay un libro de eso que se llama Tantas vidas, tantos maestros. Eso es una traducción, y la otra es Muchas vidas, muchos maestros. Lo voy a buscar. Sí. Y todavía vive Brian Weiss, tiene muchos libros muy buenos. Total que ese libro documentado lo ponen en el radar científico de que hay manera de accesar al archivo subconsciente para demostrar que tienes una información de otras vidas. Parísimo. Ajá. Espiritualmente están los registros akáshicos. Espiritualmente también están, más emocionalmente, las memorias emocionales. Pero todo se almacena en el subconsciente. Entonces, ¿cómo puedes accesar ahí? Sí, a través de meditaciones, que no te guía Juan Botas, ¿verdad? O sea, es gente ya capacitada. Sí. El de YouTube, no. Sí, exacto. No mames, imagínate, terminas peor de cómo llegas. Yeah. No, hay maneras, pues, pero desde el origen espiritual esto es real. Sí. Mismo Jesucristo, sí. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Está muy denigrada la idea.
Pero lo que dices que te ocurre, sí, son informaciones que surgen, ¿no? De la manera, del área subconsciente. Hay otra forma en la que puedes darte cuenta a través de tu numerología, de tu fecha de nacimiento. Que lo haces con el tema, bueno, astral, ¿no? Esa es la otra. Ok. Ajá, con tus propios números puedes sacar, digamos, el momento en el que naces y en el que renaces. Solamente tu fecha, año y tu día, mes y año, ¿no? Y a través de la carta astral también, dependiendo del signo que seas. Hay una información ahí. Por ejemplo, bueno, ya ves que está el ascendente, el sol y la luna cuando naces, ¿no? Que son los 3 signos básicos. De ahí ya salen muchos otros aspectos. Pero, por ejemplo, yo en sol soy Piscis. Significa que es mi última vuelta de las reencarnaciones. Pero en luna soy Tauro y en ascendente soy Aries. Okay. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué habla de mí? Pues hay una conexión muy fuerte espiritual por ese recorrido. ¿Sí? Mi enseñanza de mi vida en este momento, o sea, mi sentido de vida, si lo relacionamos con este concepto, sería compartir lo que yo ya recorrí en esas 12 casas. Ajá. Sí. Aries y Tauro, pues son signos de tierra, muy terrenales, muy, vaya, también muy analíticos. Entonces, imagínate la pinche bomba que soy, ¿verdad? Claro. Por un lado, muy espiritual, muy conectada. Y por el otro, muy banal, ¿no? Y por el otro, sí. Entonces, está interesante porque he logrado fusionar los dos mundos. O sea, a mí me puedes ver encerrada en meditaciones vipassana de 20 días y con madre. Pero también de repente me puedes ver fumando, ¿verdad? O de fiesta. O de fiesta, que me encanta la fiesta. Me encanta la fiesta. O sea, me encanta bailar de verdad. He disfrutado mucho Nayarit porque la cultura es muy diferente a la de Nuevo León, por ejemplo. Sí, bastante. Aquí donde llegas te ofrecen una cerveza. Sí. Entonces, bueno, y está padre la idea porque a final de cuentas estamos en un mundo terrenal. Sí, claro. Entonces, nada menos ayer lo platicaba con alguien, ¿no? Tú puedes ser muy espiritual y te puedes aislar. De hecho, traigo un proyecto de crear una comuna aquí en Nayarit. Mami, qué perro. Sí, quiero crear una comuna. Y no se trata de que te aísles del planeta y de las cosas que realmente se viven, pero sí se trata de que crees tu propio mundo de acuerdo a lo que tú crees. Sí, te puedes desconectar un Sí. poco pues de la vida Exacto. ordinaria o de lo normal ya establecido y darte tu Sí. espacio. Y aparte eso te va a ayudar a que cuando regreses pues vengas un poco más tranquilo, más consciente, más sano, Sí, y más asertivo. más asertivo, más equilibrado, con mayor claridad, menos reactivo, porque vivimos en un mundo muy reactivo. Yo ahora que he estado acá me he dado mucho esas oportunidades. Voy y me encierro a la playa, a una chocita que rento por ahí, y me la paso con madre. Eso está chido. Ajá. Hablando de vidas pasadas, también está este tema de las almas gemelas. Ay, no mames, temazo. Temazo. Me he metido un poco al tema y creo yo que probablemente pues sí es cierto, o sea, sí hay esos puntos donde ubicas a alguien y no sabes por qué, conectas de una manera emocional, mental, espiritual, que es diferente, ¿no? Que es como como que ya lo conocías, como que ya eran parte de confianza. Pero también he visto que en redes se usa mucho para buscar parejas, ¿no? Buscar tu alma gemela. Y creo yo que ahí es donde entramos en un error. Porque no es que tengas una sola alma gemela. Exacto. Puedes tener miles de almas gemelas por ahí, o muchas almas gemelas por ahí. Bueno, ¿sabes de dónde sale la onda esta de las almas gemelas? Desde aquellas historias griegas de que había un dios muy poderoso. No recuerdo los nombres, pero la historia a grandes rasgos va que había un dios muy poderoso, más grande que todos. ¿No era Ra? No recuerdo el nombre, no, porque Ra es egipcio. Ok. No, esto era con los griegos. No recuerdo los nombres de los dioses, pero la historia dice que el más chingón de todos los dioses dice, a ver, espérate, tú tienes un chorro de fuerza, te voy a dividir en dos porque esto está cabrón, ¿verdad? Entonces ahí surgen estas dos almas y les dice, bueno, pues ahora van a poblar la tierra, dije enseñanza espiritual griega, ¿no? Y su trabajo va a ser reencontrarse. Okay. Entonces, efectivamente no significa que tu alma gemela sea una pareja, nada más, una pareja de vida. Puede ser tu amigo, sí, un compañero. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pueden ser tus hermanos. Estamos hablando en el enfoque espiritual. Si nos vamos al tema netamente de parejas, de hecho hay un concepto que a mí me encanta, que es el del hilo rojo, que a lo mejor lo has oído, una leyenda japonesa, que va más o menos por el estilo. El tema de la pareja es, espiritualmente hablando, sí son almas con las que tú ya hiciste un acuerdo previo.
en algún momento de la existencia, tú hiciste un acuerdo, o esa persona contigo, tú con ella, pero un acuerdo común con ciertas enseñanzas. Entonces puedes decir, te encuentras con alguien aquí, te la pasas con madre, lo disfrutas, sientes estas conexiones que dices algo como, ya te conozco, hay algo muy bonito que me conecta, inclusive sexualmente la energía está chida, bla, bla, Sí. bla, bla. O sea, pareciera que todo está chingón, ¿verdad? Pero resulta que esa alma gemela no nomás viene a disfrutar, te viene a enseñar algo, porque ese es el Claro. acuerdo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos, insisto, estamos hablando espiritualmente, cuando, por ejemplo, tenemos una pareja que cómo nos saca canas verdes. Ok, esa es la enseñanza que tú acordaste En tu vida pasada. en una vida pasada. Okay. Entonces, algo que recomiendo mucho es, si te está yendo de la chingada con tu pareja, una manera de accesar a esa información subconsciente es decirle, gracias por respetar el acuerdo. Y ya con eso te das cuenta, sí. Exacto. Ahí es como que, cabrón, ¿no? Y ya, pum, se hace un clic. Puede pasar que entonces ya sea solo disfrute, jajaja, qué chido. Y por el otro lado, que el ciclo termine. Que el ciclo termine. O Y sea, es el sí. punto final y cada Sí, quien sigue con su exacto. etapa, camino. con su camino. Exacto. Y lo bonito de las almas gemelas es que nos dan una enseñanza. Pero lo jodido es que tienes que creer que te está enseñando algo. Ok. No es como que estés consciente pues de que te va a enseñar algo, sino tú Sí. tienes que creer que vino a ti para enseñarte algo. A ver, ejemplo, una pareja que te es infiel. Ajá, te está enseñando ¿Qué te a no ser enseña? infiel. No, ¿qué te enseña una infidelidad? O sea, tiene en mil enfoques. O sea, a ver, ¿tú crees en la monogamia o no crees en la monogamia? Ejemplo. No. No, ok. ¿Por qué no? No sé, necesitaría como estudiarlo y vivirlo. Ok, fíjate bien. Un ejemplo, si tú eres monogámico y aquí hay millones de almas y personas, y si entendemos que no nada más tienes un acuerdo con una, sino con miles de personas, ¿qué te hace pensar que tu vida, así viva 100 años, solamente significa tener una sola pareja? Pues que es parte de lo que decías ahorita, es parte de nuestras enseñanzas, de nuestra cultura, Exacto. es parte de, pero creo yo que son temas que no se pueden abordar solamente por abordarse, en el sentido de vivirlo, pues no es como de, sí, lo voy a vivir porque sí, sino que tienes que estar consciente de lo que vas a hacer y el motivo del por qué lo vas a hacer, que es lo que te digo, o sea, hay que investigarlo y hay que vivirlo, porque si no, ¿cómo vas a hablar de algo que nunca has... Pero fíjate, si investigarlo y vivirlo, claro, si no sería como ir a ciegas, ¿no? Pero encontrar la información que te estás, digamos, reflejando para crecer. Claro, que no solamente pasa en el tema de relaciones como románticas, ¿no? Creo que en la vida te encuentras con muchas personas Que te que enseñan. te enseñan en una parte del camino y de repente pues ya se fueron y jamás vuelves a saber de pero queda esa enseñanza que te hicieron avanzar o crecer o Sí, desarrollarte en otra sí. etapa de tu vida y eso es lo bonito de, Sí, pues, de esto, ¿no? siguen siendo almas maestras, ¿no? Almas Que nos dan maestras, algo. así es, o sabias. Sí. Y hablando dentro de la espiritualidad, también están estas drogas que les llaman las moléculas de Dios, que viene siendo el DMT. ¿Has tenido experiencias con la ayahuasca? Ayahuasca con indios Shipibo. La verdad es que es una experiencia muy diferente. Te podría decir que en México está también el boom de Sí. todas estas experiencias holísticas que le llaman y espirituales. Muchas de ellas no son lo que dicen ser. Yo nada más he practicado ayahuasca con unos muy buenos guías que inclusive han vivido con los indios Shipibo. Y sí recomiendo que sea el último de tus recursos, ¿eh? Porque hay una trampa que he encontrado. Si tú acudes a este tipo de experiencias espirituales, yo les digo que es como que timbra tu teléfono, contestas, escuchas el mensaje y cuelgas. Yeah. Porque si lo haces recurrentemente, te vas a perder. Sí, te queda como ha pasado Exacto. en la historia de muchos. Exacto. Riesgos. La ayahuasca pura con gente capacitada e inclusive avalada por los indios Shipibo, que aquí en México yo nomás conozco 3 personas, es segura, es sana y te ayuda. Insisto, escuchas el mensaje y cuelgas, ¿no? Sí, es una manera, como una línea directa. O sea, Exacto. trastornas tu cuerpo y tu mente para llegar de una manera más inmediata. Sí.
Que lo más óptimo sería como esto, ¿no? El estudiarlo, el practicarlo, el encontrarlo de una manera consciente. Y el tener el Ya para qué lo después, vas a hacer. sí, claro, tener el propósito de... Sí, exacto. Y por otro lado, decía, esto es un boom a nivel nacional. Hay muchas cosas que no son ayahuasca. Por ejemplo, aquí en Nayarit usan el tepescohuite, no sé si sabías. Sí. Entonces, eso no es ayahuasca, lo anuncian como ayahuasca, de hecho luego le llaman anahuasca. Anahuasca. Y los efectos bioquímicos son otros. ¿También tiene DMT? Sí, pero el efecto es otro. Si yo te digo, a ver, los guías, como le llaman aquí, los guías espirituales que te dan este tipo de ceremonias, ¿qué tan capacitados están? ¿Cuál es su nivel de conciencia? Porque la jodidez de este tipo de círculos es que yo te voy a quitar todas tus barreras mundanas para que quedes puro espiritualmente en esas 4 o 5 horas que estás en la No ceremonia. mames, ¿cuándo? Fíjate que yo tengo mucho tiempo queriendo experimentar este tipo de conexiones y he intentado tener acercamientos cuando me aparece algún comercial o que alguien me manda un flyer, pero yo al hablar directamente con la persona, o sea, digo, vato, yo creo que yo te voy a llevar al viaje primero que tú a mí, Ajá. que lo hacen más como por el tren del mames, dirías, Sí. coloquial y Sí. vulgarmente. Claro. Y yo siempre he dicho eso, pues de que ese tipo de viajes que son internos, tienes que hacerlo con alguien que realmente esté preparado y Sí, sepa de hacerlo. De hecho, un amigo me regaló sí, microdosis. ajá, que viene como en vapes. Ajá. Y ahí lo tengo. No me he animado tampoco a darle porque sé que es algo que, pues es algo de respeto, pues. Mi recomendación sería no lo hagan solos. Porque inclusive en Mercado Libre tú puedes encontrar Sí. frasquitos de tal cosa, ¿no? De lo que fuera. No lo hagan solos porque llega un momento, como decía, te baja tus barreras conscientes y quedas expuesto emocional y psicológicamente. Sí. Necesitas un guía. El tema que te iba a decir ahorita es que en un grupo de ceremonias donde a ti se te quitan tus barreras, al otro también tal, la conectividad en el espacio es tan fuerte que tú puedes percibir todo lo que le está pasando al de al lado. Y entonces son problemas que no son tuyos. Sí, tú tienes que solucionarlo como para qué. Exacto. Entonces, espérate que yo traigo mis propias Sí. cargas, ¿verdad? Si no tienes un adecuado guía, corres el riesgo de tener un trastorno emocional o psicológico severo. Entonces, no hay problema, se te pasa después de las 4 horas. Pues el efecto consciente sí, el subconsciente no, porque Sí. tú ya modificaste tu estructura cerebral con esta bioquímica, ¿no? Sí, te quedan las secuelas en tu vida normal. Exacto. Entonces, yo sí recomiendo que tengan mucho cuidado, o sea, no me gusta satanizar, me gusta moverme mucho sin el cero juicio, cada quien hace lo que le da su chingada gana a final de cuentas, pero sí me parece que este es un tema de cuidado. Sí, es que el hablar del tema espiritual, inclusive el hablar del tema espiritual, más meterse al tema espiritual es algo muy delicado porque estamos pues navegando en aguas desconocidas, Sí. muy profundas, Sí. donde hay gente muy experimentada. Hay Y otros gente que que no. es buena, ajá, y hay gente que es mala, como todo en la vida. Exacto. Entonces uno tiene que tener cuidado. Tengo un amigo que es muy listo, es muy inteligente. Y de repente me habla, ¿no? Y él ha tenido experimentos con los viajes astrales. Qué bonito. Y cuando me contó a mí su primer viaje astral y el cómo llegó a eso, después me cuenta la historia de que él conoce a una persona así en la vida diaria y esa persona le dice que cómo va con sus parálisis de sueño. Él le dice que cómo, o sea, la persona llegó porque alguien lo mandó a decirle cómo salir del plano espiritual. Mi amigo es cristiano o era cristiano, no estoy ahorita 100% si sigue en la iglesia o no. Entonces él va con el pastor y le dice que es un demonio, que se le quiere subir, o en el tema científico. Pues cada quien tiene una teoría de por qué Sí. uno no se puede mover al momento de tener el parálisis de sueño. Sí. En el tema acá, pues, de que tu yo espiritual o tu alma astral o tu yo astral quiere salir al plano astral, ¿no? Entonces le explica cómo hacerlo y esto, y entonces cuando él sale, pues él experimenta que se ve, se toca, pues él tiene Sí. su experiencia propia, que imagino que cada quien debe tener su propia pues, forma de vivirlo. Y dentro de ese mismo viaje, él sube como a la azotea de su techo, porque le dio miedo salir a la calle, y ahí se le aparece otra vez la misma persona. Ok. Y ahí le explico un poco. A mí se me hizo como una película cuando me lo contaba. De ciencia Después ficción. empecé a Ajá. investigar y pues tenía puntos que probablemente eran ciertos.
Entonces le dice este chico que dentro del viaje astral o de la vida astral, pues existen personas buenas, personas malas que tú puedes conectar y que tienes que tener cuidado, porque no es como de que, Ya sí, me voy bueno, ajá, ahorita. ya me voy, ahorita vengo, sino que es un tema muy delicado. Y muchas veces lo tocamos por tocar y por verse intelectual o por Sí. encajar, ¿no? En Dentro de un onda, ¿eh? grupo, en la Ajá, onda. ajá. Y cuando pues no, hay que tenerle respeto a este tipo de cosas, pues. Sí, Y es por eso que no me he animado a ir hacer a cosas hacer así. cosas Bueno, astrales. si lo vas a hacer, hazlo en una zona segura y no me refiero al espacio físico, por supuesto también, pero sí a un buen guía. A un buen guía, yo he aprendido con estos chicos, estos guías que yo conozco, que un buen chamán, en este caso, que te guía, es alguien que también te va a dar soporte emocional y espiritual en el momento. No es alguien que te dice, tómate esta shot de X cosa y ahí ponte loquito y yo te veo de lejos, ¿verdad? O sea, no. Y se acompaña con un proceso de purificación previo, se usa, le llaman mapacho, pero es tabaco puro, que está Ok. intencionado, purifican el área con tabaco. Se usa palo santo, por ejemplo, algo que le llaman agua florida también. Ujú. Y ícaros o música medicina. Ya. Entonces es toda una experiencia. Es toda una experiencia que te lleva a un nivel de conciencia diferente que sí es impresionante. Hay un proceso en los primeros minutos de que te tomas tu dosis de ayahuasca, que me parece que son 10 mililitros, si mal no recuerdo. Debes de llegar con un proceso previo en ayunas, no haber comido en 3 días, mínimo 3 días, carnes rojas, varias cosas, ¿no? Alcohol, sexo, etcétera. Con la idea de llegar con tu energía más o menos pura. Pero aún así, si tú haces este proceso, estas recomendaciones que te dan, el día que tú llegas y haces tu toma, hay un proceso de detox que la misma sustancia te hace, que puede ser diarrea o vómito en el momento, ¿no? Y una vez que vas y vomitas o vas al baño, ahí es donde empieza tu historia. Ok. Porque, por ejemplo, decía una chica que me dio mucha risa, dice que ella le daban muchas ganas de ir al baño y cada que iba al baño, llegaba normal, ¿no? Pero ella se sentaba en la taza, estaba ahí y dice, es como si me bajaran el telón y, güey, yo veía estrellas y no sé a qué hora me voy a caer de esta madre, decía, porque entonces ese es el efecto primario del DMT. Pero eso pasa. No todo el momento que tú estás en una ceremonia de ayahuasca estás experimentando esta cosa psicodélica, eso se Ujú. va. Ese es un mensaje muy bueno, porque la gente que llega al proceso a divertirse por el DMT no es el camino. No, es que es viajar en ti mismo, ¿no? Exacto. O sea, de repente se te va la onda psicodélica y estás conectado contigo y empiezas a sentir, o sea, realmente te sale, le dicen maestrita ayahuasca luego también, o la abuela, o muchas formas, ¿no? Te sale la información que la planta te saca de ese nivel subconsciente que lo tienes arraigado allá quién sabe dónde y te pone algo para que lo veas y lo sanes. Ahora, yo recomiendo mucho que llegues con una intención, como te digo, es que estamos acostumbrados a funcionar en automático, Sí. en hacer las cosas porque sí, o sea, nunca nos cuestionamos, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la finalidad, no? Sí, incluso bíblicamente Jesús lo hizo cuando él se fue al monte a Eh, ayunar. O sea, él llevaba el objetivo de conectarse con su con Dios, con su su Dios papá. mismo, con su Ajá, papá, que él era el mismo, ¿no? sí, Y se va y pues tiene estos viajes donde la analogía que te ponen pues de que las tentaciones y esto, que más que nada eran sus tentaciones mismas, sus demonios internos que estaban queriéndolo regresar a no hagas esto. Pero exacto. el vato insistió y pues dentro de la historia existen muchas personas, empresarios, no empresarios, coaching, que han Sí, intentado y que han hecho esto y han regresado a sí, aportarnos algo nuevo y eso se me hace muy chido. Una de las últimas cosas, ya pasará porque nos estamos extendiendo, ok, el ayuno intermitente. ok. El ayuno intermitente es algo que yo tengo tiempo experimentándolo, que lo Ujú, hago pues por mantenerme flaco, ajá, pero también sé que funciona, o sea, físicamente te ayuda en muchas cosas y sí, espiritualmente si lo haces con la comida adecuada, pues también te ayuda bastante. sí, Pero existe este tabú dentro de la sociedad de que te descompensas de tu cuerpo, de que estoy el otro, cuando yo tengo entendido que nuestro cuerpo humano no está diseñado para comer tantas veces en el día, sino que exacto. está diseñado como para ciertas porciones. ¿Cómo está dentro del tema espiritual? ¿Tú lo has practicado? ¿Conoces del Sí, tema? sí lo practico por temporadas y más aquí que quise comer de todo y bien rico, ¿verdad? Entonces sí hay cosas que tengo que hacer. Espiritualmente el ayuno intermitente es una herramienta. Fíjate qué interesante, cuando nuestro cuerpo tiene menos alimento, está más susceptible de conectarte espiritualmente con algo. Claro.
porque tu mente no está tan saturada, ni tu cuerpo Sí, en sí, ni tu cuerpo está tan enfocado en la digestión y en procesar alimentos. Cierto, no requerimos tanto como comemos. Por ejemplo, las técnicas que te contaba de Vipassana se comen 2 veces al día. Por ejemplo, el desayuno son frutas, algo de cereal, lo más sano posible, un té, generalmente sin azúcar, agua natural si tú quieres, si acaso un pan tostado con algo, pero no el pan, o sea, pan hecho a mano, no el pan comercial. Y párale de contar, ¿eh? Eso yo te digo, si nos paramos a las 4 de la mañana, por ejemplo, eso a las 6:30, 7. Y después tu comida a las 12 del día, 12:30, una sopa de garbanzos, una ensalada, un agua de alguna fruta, otra vez sin azúcar, y se acabó. A las 6, 7, un vaso de agua, sí. un té, y ya. Fíjate que lo del azúcar, yo cuando hago algo lo hago para experimentar y ver Ajá. una reacción. Dejé hace como 2 meses el azúcar, un mes sin nada de azúcar. Yo era adicto al Monster, adicto Sí. al café. No tanto, el café en las mañanas sí le ponía azúcar, ya en las tardes pues ya lo normal, sin azúcar. Pero usaba pues mucho azúcar, comidas procesadas, etc, etc. Cuando dejé de comer azúcar sí sentí como un cambio ¿Sí? positivo, tanto como en mi criterio, en mi Sí. forma cuando me clavo a estudiar así, es que siento como que el azúcar te vuelve más hiperactivo. Ujú, Y me distraía mucho, dejé de hacerlo y la neta se me hizo muy chido. claro. Como que vi ese cambio positivo en mí. Y el ayuno intermitente también, trato de balancear mis comidas. No te voy a decir que como lo más puro del mundo, pero sí trato como de balancear. Y otra de las Sí, cosas que he estado practicando es el tocar la comida con mis manos. claro. Obviamente cuando voy con alguien, pues no me pongo a comer con las manos, ¿no? Sí. Pero trato de tener esa conexión para que mi cerebro entienda lo que está comiendo y Ujú, qué ujú, es lo. ujú. Trato de tampoco tener el teléfono ahí cerca y como de, Sí. de, de vivir ese momento, agradecer quizás Atención también la comida. plena. Ujú. Es Eso atención también se plena. me hace muy chido. Que también es una cosa que de repente yo les digo a mis amigos, y tú estás loco. Sí, claro. Y ya, pues no. Eres el bicho raro. Ajá, tengo un amigo que es cristiano, es pastor, y tengo otro amigo que también está dentro de este rollo, pero él no está enfocado al tema religioso. Ujú. Entonces son como polos opuestos y yo. Entonces mi otro amigo practica el ayuno intermitente, tiene que 2 meses y se le ve un cambio. Y Sí. mi amigo cristiano quiso hacerlo, pero luego le comentan que se va a descompensar y esto y lo otro. Pero No la, pasa ven- eso. la ventaja de este pastor es que es un vato que sí estudia. No es como de que lo que dice aquí es el manual. No, o sea, si yo voy a hablar de esto, o sea, la Sí, actualidad, se documenta sí, para hacer cosas chidas. Y me habla un día, oye, me dice, la vez pasada te dije que estaba mal hacer ayuno, pero ya he investigado y es cierto, dice. El ayuno intermitente está basado y me empezó a sí, contar su origen, sí, desde sí. bíblicamente hasta Los ayunos tribus. que hacían estos apóstoles Hey, tienen que ver con eso. sí. Lo único es que ellos lo hacían con un propósito, o sea, para aclarar la mente Ujú, usualmente, para poder actuar, ¿no? O sea, sí, ellos a través de la oración lo hacían. Bueno, no te descompensa, obviamente requiere un sí, equilibrio, claro, quizás no es para todos porque tiene mucho que ver por cómo piensas y qué sientes. claro. O sea, Sí, pues que sí, tienes que estar consciente y sí. de que puedes hacerlo y pues irlo como poco a poco probando y sobre todo si te acercas a un profesional dentro de la materia, pues qué mejor, Hay ¿no? aplicaciones muy buenas que yo he encontrado acá en el teléfono de ayuno intermitente que te marca cuántas horas quieres ayunar, 4, 6, 8, 12, 24, 72, ¿no? Y entonces tú lo programas. Hay ayunos que llevan agua y otros que no Ujú, llevan agua, agua natural, ¿no? Entonces tú programas ahí que quieres y el mismo teléfono te empieza a avisar, o sea, hora de tomar agua, ¿no? ya vas. Sí, 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 sí. Y te va contando cuántos litros llevas tomados, cuántas horas llevas. Y luego te empieza a preguntar, a partir de este momento empiezas en desintoxicación, ¿cómo te sientes? Entonces sí es un apoyo usar una app porque te ayuda a enfocarte un poquito Ujú, más claro. en este proceso que estás llevando. Porque, insisto, si estamos tan desconectados y a vivir en el día a día y voy y me chingo una hamburguesa y en la noche unos tacos y al rato como no sé qué, pues el día que tú te metes en ayuno, tu cerebro te pide eso. Sí, pues Y lo entras sacas en de una ahí. especie de un periodo de abstinencia que te va a poner una chinga Sí. emocional. Cuando yo empecé con eso, así estaba yo, desayuno, como y ceno, pues siempre de la calle. Sí, Y era así, pues que a las 11 12 me acordaba, tengo que cenar y pues que mi hamburguesa y que esto. sí. Pero yo notaba que en la mañana era muy complicado levantarme, me sentía con. Ujú. Entonces yo dije,
¿estaré enfermo? ¿Me iré a morir o qué? Y me puse a investigar. Entonces ya entendí de que pasaba eso porque mi cuerpo estaba procesando toda la Sí, basura que le metía. claro. Entonces empecé a investigar este tipo de cosas y fue como di con el ayuno intermitente. Vi que hay monjes, hay tribus Sí, que hacen esto sí. y que pues tiene demasiados beneficios. Tipo, ¿por qué no? Y empecé a probarlo, probarlo. Obviamente lo hice de una manera pues Paulatino. paulatinamente hasta que me acostumbré a hacerlo. Y pues la neta está muy chido. Y ya ahora fuiste a ver el documental de Jacobo Grinberg o no lo viste. No lo he visto, pero sí soy seguidora de la información de Jacobo Greenberg, en particular las técnicas de Pachita. Ujú. Es un tema que me gusta mucho, es un tema que ya no me parece desconocido, o sea, sí tenemos la habilidad de poder hacer esto que hacía esta chamana de Chihuahua, nada más que no cualquiera, ¿verdad? Sí, está muy chingón. ¿Qué tanto que lo ubico yo? Ya hace mucho tiempo, yo creo que como los 16, 17 años, Sí, me es algo metí a muy la viejo. historia y la neta se me hace muy interesante y pues ahora que está con el documental, no sé qué tanto vayan a poner, Si porque te pues... fijas, por ahí hay un link de Jacobo Greenberg en YouTube y él habla de la meditación Sí, sí, vipassana. sí lo he visto, que te dice que hay otros chicos con él, ¿no? Sí, Otros es un panel. meditadores, Simón. Ajá. Sí lo Él vi. habla de la meditación vipassana, habla de la antesala de que es la meditación Sí, anapana, que es la que yo enseño con los chicos en las escuelas, por ejemplo. Pero algo muy interesante, en la época en lo que él lo decía, obviamente era el único científico que estaba metido en estas ondas, ¿no? O sea, ¿qué se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde lo llevaron? Pues hay muchas historias y muchas teorías, pero fíjate qué padre. En aquellos años, la poca gente que lo escuchaba, que eran realmente pocos, se convirtieron también como en sus seguidores, sí, ¿no? Su equipo cercano. sí. Y ve cuántos años han pasado y apenas ahorita estamos entendiendo lo que ese señor quería decir Sí, hace claro. años. Y quieras o no, antes era más fácil el callar ese tipo de información porque Claro, pues no pues te mato y existía, listo, ¿eh? ajá. Y Aparte. ahorita con el internet, no estás mamón, Exacto. ¿cómo lo paras? Entre más trates de pararlo, pues más grande se va a hacer. Eh, Pero sí, la historia de Jacobo es muy buena, pues sobre todo Pachita, que fue como lo primero que topé y después te vas viendo la sí, historia sí, y se me hace muy genial lo que este chico, el experimento que estaba haciendo, ¿no? sí. Como del que estamos conectados de Sí, una la teoría manera, sintérgica es una está muy chingonería. perro. Bueno, y si hablamos de chamanas, pues está la oaxaqueña, que ya se me fue el nombre, donde venían muchos artistas, María Sabina. Sí. María Sabina, aquí en Jalisco estaba la abuela que Margarita, la abuela Margarita que falleció hace poco. Yo traigo unos ícaros de la abuela Margarita aquí en mi teléfono porque los uso de alarma en la mañana. Ok. Y la verdad es que México es rico en estas Sí. culturas, nomás que somos medio sordos. Sí, y aparte, pues, Y los, malinchistas, y los conquistadores nos dejaron es lo que te iba a nos decir. dejaron bien metidos en el cerebro la Sí, cultura sí. que Somos vimos. malinchistas también porque, por ejemplo, yo te digo, ayer tuve una plática así muy interesante con algunas personas que le andan en la onda espiritual. Y decían, no, es que los indios no sé qué de sabe dónde, como yo decía hace rato, los indios shipibos sí, pero en México también tenemos una cultura que se ha manejado muy mal, por ejemplo, el tema del peyote. Sí. O sea, si yo me pongo a comparar culturas, sería más o menos lo mismo, nuestra cultura Sí, mexica y demás. de hecho se supone que la cultura de nosotros, o sea, el inicio era una de las culturas más avanzadas dentro Sí, de pues ahí las están demás los mayas culturas, y sus ajá. observatorios. O Éramos sea, una quédate verga. una noche en Tulum sin cero de luz y escucha y ve, escucha, digo, porque las estrellas se Ujú. escuchan. Pasan las famosas estrellas fugaces, que no recuerdo cómo les dicen científicamente, se escuchan, José. O sea, llega el momento en el que tú dices, ah, cabrón, con razón, estos güeyes tenían su observatorio aquí, ¿eh? Sí, va. Pero uno anda como que acá buscando lo que no se te perdió y está bien difícil vivir así, ¿eh? Sí. Bien difícil. Pero bueno, pues tampoco vamos a cambiar el rumbo entero del planeta. Ah, muy complicado. Con entender nuestra propia vida ya tenemos chambita para rato. Sí, entendernos y empezar a mejorar nuestro entorno es un buen inicio para poder Exactamente. pues avanzar como humanos. Jam, si te quieren seguir en redes sociales, los que nos están escuchando en audio, ¿cómo te encuentran? Así, Jam. Claro. Tengo una página en Facebook, bueno, dos. Una está como Jam Shanti Aguilar y la otra es Shanti Onkar Kaur, que ese es mi nombre espiritual por el tema de la vibración y sonido. Yo puedo buscar mi nombre espiritual también. Tú puedes buscar tu nombre espiritual, de hecho te puedo ayudar. Genial. Y, sí, todos tenemos un nombre espiritual, así como los indios. De hecho, mi abuela, mis descendientes, o más bien yo soy descendiente de indios Sioux, que Ok. descubrí hace algunos años buscando la genealogía. Mi abuela materna es del norte de México y pues de ahí viene la línea, ¿no? Muy antigua. Ellos, al nacer, así como los apaches y todos, te ponían un nombre, ¿no? El famoso toro sentado, que sí Ujú. existió, por ejemplo. Bueno,
lo mismo, pero en un concepto espiritual. Órale, qué chido. Necesito saber cómo me llamaba. Claro. O cuál es mi nombre. Claro. Entonces sí tengo esas 2 páginas. Tengo mi Facebook, tengo el programa de radio con el que iniciamos hablando, que se llama Positivamente, que también está en Facebook, se transmite por Nayarit Multicast y la página Positivamente. Y pues mi WhatsApp, que ya todo el mundo lo tiene en todos lados, ¿verdad? También, entonces. Ahí por si quieren una consulta. Sí, o a veces que me preguntan, oye, hay un libro fulano, a veces regalo libros PDF que traigo por ahí, traigo el de los 4 acuerdos, traigo un libro, el de Pachita, luego te lo paso. Ok, genial. Lo traigo. Jalados. Y pues algunas recomendaciones o ideas de las loqueras que luego se nos ocurren, ¿no? Vale, muy bien. Sí, claro. Bueno, chicos, a los que están viendo esto en YouTube, aquí abajo está en la liga de los comentarios para que vayan a seguir allá. No olviden seguirnos y pues que tengan una bonita tarde. Saludos. Hasta luego.